Buenos días, mi nombre es David Quirindo López, aprendiz del SENA, el tecnólogo de automatización de sistemas mecatrónicos de la ficha 3141925. El día de hoy vamos a responder tres preguntas. Vamos con la primera, que es: una empresa requiere controlar la velocidad de un motor monofásico AC de 200 voltios utilizando electrónica o potencia para optimizar el consumo energético. Primera pregunta: ¿qué dispositivo semiconductor es el adecuado? En este caso, el dispositivo más adecuado sería el TRIAC, porque normalmente es acompañado de un DIAC, lo que permite controlar la potencia de una carga de corriente alterna. ¿Por qué seleccionamos el TRIAC? El TRIAC se selecciona porque trabaja directamente con corriente alterna, conduce a ambos sentidos y permite controlar la potencia y velocidad de determinados motores monofásicos. ¿Cómo funciona el TRIAC? El TRIAC funciona como un interruptor electrónico que recibe un pulso en la gate, la puerta, y comienza a conducir. Si se dispara temprano, entrega más potencia y aumenta la velocidad. Si se dispara tarde, entrega menos potencia y disminuye la velocidad. ¿Cuál sería mi solución técnica? Mi solución técnica sería en utilizar un control por ángulo de fase formado por la red de 220 voltios. Las protecciones serían el TRIAC y motor. El disparo del TRIAC puede controlarse mediante un potenciómetro en un circuito RSEC y un DIAC. ¿Qué riesgos existen? Los principales riesgos son las descargas eléctricas, los cortocircuitos, el sobrecalentamiento, la sobrecorriente, los picos de tensión y el contacto con partes móviles del motor. Siguiente pregunta sería: ¿qué medidas de seguridad se deben tomar? Las medidas de seguridad serían utilizar fusibles, componentes adecuados, disipadores, una caja protectora, además que nunca se debe tocar el circuito mientras está energizado. Vamos con la siguiente pregunta, que sería la sustentación de los semiconductores. Como primero tenemos el SCR, o rectificador controlado de silicio. Es un semiconductor de potencia con tres terminales: ánodo, cátodo y gate. Se activa mediante un pulso en la gate y se utiliza principalmente en rectificadores de controles de motores DC y control de potencia. Su ventaja es soporta altas corrientes y tensiones, pero no se puede apagar normalmente desde la gate. El TRIAC. El TRIAC es un semiconductor bidireccional diseñado para trabajar con corriente alterna. Tiene tres terminales: MT1, MT2 y gate. Permite controlar la potencia mediante el ángulo de disparo y utiliza motores monofásicos, iluminación, ventiladores y calentadores. Se utiliza. Vamos con la C, que es el DIAC. El DIAC es un dispositivo bidireccional de dos terminales y no tiene gate. Permanece bloqueado hasta alcanzar una tensión determinada y luego conduce. Se utiliza principalmente para disparar triads y conseguir un control más uniforme de la corriente alterna. La D, el MOSFET, es un transistor controlado por tensión. Tiene tres terminales: gate, drain y source. La tensión aplicada a la gate controlada. La corriente entre la DIAN y la source se caracteriza por su alta velocidad de conmutación y buena eficiencia. Se utiliza en fuentes conmutadas, convertidores y control de motores. IGBT. El IGBT es un transistor que combina características del MOSFET y del transistor bipolar. Tiene gate, collector y emisor. Se utiliza principalmente en aplicaciones de alta potencia como variadores de frecuencia, inversores, soldadoras y control industrial de motores. Ahora vamos con la comparación. El SCR se utiliza principalmente para rectificación y control de potencia. El TRIAC se utiliza para controlar las cargas de corriente alterna. El DIAC se utiliza principalmente para disparar los TRIACs. El MOSFET se destaca por su alta velocidad de conmutación. El IGBT es muy utilizado en aplicaciones industriales de alta potencia, específicamente en variadores e inversores. Vamos con el análisis de las hojas de datos de tres que yo escogí con las diferentes marcas en el datasheet.
El IGBT FGA 25N120 es un IGBT que soporta aproximadamente 1200 voltios y 25 amperios. Tiene encapsulado TO 3P. Se utilizan inversores, control de motores, soldadoras y convertidores de potencia. MOSFET IRFP460. El MOSFET IRFP460 soporta hasta 500 voltios y aproximadamente 20 amperios. Tiene un encapsulado TO247 y se utiliza en fuentes conmutadas, inversores y convertidores de potencia. El TRIAC BT136 es un TRIAC utilizado para controlar cargas de corriente alterna. Dependiendo de la versión, puede soportar hasta 600 voltios y aproximadamente 4 amperios RMS. Tiene un encapsulado TO220 y se utiliza en ventiladores, motores pequeños, iluminación y reguladores de potencia. Ya, muchas gracias.